Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nuestra primera clase de la segunda unidad de metodología de la investigación 2. Continuamos con el tema de técnicas en la recolección de datos. Recuerden ustedes que habíamos estado hablando acerca de las entrevistas, ¿no? Los diferentes tipos de entrevistas que hay, cómo se clasifican, cómo se van complementando. Acuérdense que tenemos entrevistas estructuradas, abiertas, semiestructuradas, dependiendo de la rigidez con la que tengamos o se desarrollen los temas, ¿no? Habíamos hablado de que las entrevistas están divididas en varias partes. La primera es la planeación, en donde nosotros vamos ya delimitando qué es lo que vamos a hacer durante la entrevista, quiénes vamos a entrevistar. Después tenemos el inicio, en donde básicamente debemos de dar un rapport a las personas, es decir, generar un clima de confianza, un clima de camaradería, y esto nos va a conllevar a que las personas pues se sientan en libertad de contestar los temas que estamos investigando. Bien, durante el desarrollo, pues ir planteando las preguntas de forma adecuada, una vez que ya fueron estructuradas. Al final, pues cerrar, agradecer a los entrevistados. Y por último, pues, perdón, llevar un registro de todo lo que los entrevistados nos reportaron, con el objetivo de que no se pierda nada de la información recabada. Bien, les decía entonces, ahora continuemos con otra forma de recolección de datos, esto que ahora vamos a llamar grupos de enfoque, ¿no? Los grupos de enfoque, dicen algunos autores, que consideran son como otro tipo de entrevistas, pero ahora en este caso pues serían como entrevistas grupales, ya que vamos a reunir pequeños grupos que pueden ser desde 3 y hasta más o menos 10 personas, a las cuales pues les vamos a hacer preguntas de ciertas cuestiones, obviamente con respecto al tema que estamos nosotros investigando. El número de personas, pues obviamente va a depender, como al igual que en las entrevistas, pues del número de investigadores que haya, ¿no? Y al igual que en una entrevista, pues hay que procurar crear un ambiente pues un tanto informal, relajado, obviamente libre de estrés, y las personas que estén encargadas pues deben de tener habilidades en lo que son dinámicas de grupo para poder generar este ambiente, ¿verdad? Relajado que les decía hace ratito. Saber interactuar o saber relacionarse con los entrevistados es una parte sumamente importante en el desarrollo de esta técnica de recolección de datos. Decía yo hace ratito que el número de participantes puede variar de 3 a 10 dependiendo de los objetivos que yo esté tratando de alcanzar. Sin embargo, también es importante señalar que los grupos no debieran ser mayores de 10 personas, porque se puede perder un poco el control del grupo, por más experimentado que sea el entrevistador y el investigador. Normalmente en estos grupos de enfoque, pues se manejan emociones, a veces se manejan temas complejos, temas muy profundos, aunque también es cierto que hay ocasiones en que se manejan temas muy sencillos, muy cotidianos. Si hay más de 10 participantes, pues a veces no tiene caso, porque es muy complicado que los 10
participantes den su opinión, den su punto de vista. Entonces, por eso se prefieren grupos que no sean tan extensos, ¿no? Por otra parte, el número de sesiones. ¿Cuántas sesiones hay que preparar? ¿Cuántas sesiones hay que programar? Esto también depende definitivamente de mis objetivos. Habrá ocasiones en que con 2 o 3 sesiones sea más que suficiente y a veces habrá necesidad de que sean sesiones múltiples, de que sean más de 3 o 4 sesiones. Al igual que en el caso de las entrevistas, debe de existir flexibilidad a la hora de programar estas sesiones. Probablemente yo en un inicio, yo en un comienzo como investigador, suponga que con 3 sesiones es más que suficiente para recabar toda la información que estoy buscando. Sin embargo, puede suceder que a lo largo de estas sesiones yo me doy cuenta que solamente con 2 sesiones es suficiente, o por el contrario, que necesito 4 o 5 sesiones. Entonces, por eso se necesita que haya flexibilidad. Obviamente tenemos que observar muy bien cómo se va a desarrollar, cómo se van desarrollando estas sesiones, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues por ejemplo, se reúne un grupo de personas para que se vayan trabajando conceptos o temas que ya también deben de estar expuestos de antemano. Vamos a trabajar con los participantes creencias, puntos de vista, experiencias que tengan sobre algún tema, sucesos importantes que hayan vivido. Obviamente todo esto de acuerdo al planteamiento de la investigación. Aquí tenemos en la pantalla algunos ejemplos de estudios de caso de enfoque. Por ejemplo, tenemos aquí un estudio, dice Huxley y Shields llevaron a cabo un estudio para comprender qué piensan los adolescentes sobre sus dispositivos digitales, celulares, videojuegos e internet, y el lugar que ocupan en su vida. ¿Cómo se constituyeron los grupos de enfoque? Bueno, pues nos dice que 80 estudiantes de secundaria de Estados Unidos, tanto del este como del oeste, distribuidos en 11 grupos de enfoque. Si ustedes se dan cuenta, pues que son 80 entre 11, pues quiere decir que los grupos serán de entre 8 y 9 participantes, ¿no? Y como eran adolescentes, por aquí, ahí está, como eran adolescentes, pues entonces sus edades eran de 12 a 16 años. Estos conceptos, chicos, chicas, se determinan con anterioridad. ¿A qué le voy a llamar adolescente? De repente pareciera muy obvio, pero cuando se hace la justificación del tema, ahí se menciona qué entendemos por adolescentes, o por ejemplo aquí dispositivos digitales. ¿Qué se va a entender por dispositivos digitales? ¿Va? Otro ejemplo, McAndawi y bueno, ellos en 2010 emprendieron una investigación para entender la problemática de mujeres diagnosticadas con VIH en zonas pobres de Malawi, África. Se reclutaron 72 diagnosticadas con SIDA en 4 clínicas de tratamiento antirretroviral, 3 rurales y 1 urbana, para participar en 12 grupos focales. Aquí también, si se dan cuenta, los grupos no exceden de 10 personas.
Si como nos dice, están siendo 72 personas, ¿en cuántos grupos? 72 personas en grupos de, en 12 grupos, perdón. Entonces, estamos hablando de que los grupos eran aproximadamente de 6 personas, ¿sí? No extendiendo este límite que les decía yo de 10 personas. Otro ejemplo, Cooper y Yarbaugh, bueno, como sea, efectuaron un estudio para conocer las condiciones sanitarias en zonas rurales de Guatemala en 2 fases. La primera usando grupos de enfoque y la segunda mediante fotovoz. Después vamos a ver esta parte. Un grupo de enfoque con 15 comadronas de 11 villas rurales cuyas edades oscilaban entre los 27 y 81 años, con experiencias para ser comadronas de entre 2 y 68 años. Recuerden ustedes que las comadronas son las mujeres que ayudan a dar a luz a otras mujeres, ¿no? Sobre todo cuando no hay médicos alrededor, ¿sale? Bueno, pues aquí ya tenemos al menos 3 ejemplos de cómo se van estructurando, cómo se van conformando estos grupos de enfoque. Continuamos. Ahora, para que estos grupos de enfoque sean efectivos, vamos a decirlo así, al igual que en el caso de las entrevistas, hay que seguir una serie de pasos para realizar las sesiones de grupo. ¿Cuáles son estos pasos y qué características deben de tener estos pasos? Bueno, nos dice aquí como primer punto, pues hay que determinar un número provisional de grupos y de sesiones que se van a realizar. Como dije hace ratito, pues hay que ser flexibles, ¿no? Entonces, en un primer momento yo puedo determinar tantos grupos de tantas personas y van a hacer tantas sesiones, pero siempre con vistas de que probablemente haya que modificar, haya que cambiar algo, el número de integrantes por grupo o el número de sesiones, etcétera, ¿no? Bien, el segundo paso para realizar estas sesiones de enfoque es identificar qué tipo tentativo de personas van a participar en las sesiones. Esto normalmente durante la primera inmersión, el investigador de alguna manera tiene que irse percatando del perfil de los individuos que tienen que participar en la investigación, ¿no? ¿Qué perfil deben de presentar? A eso se refiere con qué tipo de personas. Por ejemplo, nos regresamos tantito. Esto que decía, ¿no? Las matronas, aquí están, las comadronas, perdón. Parteras les llamamos aquí, hace ratito me quería acordar. Las parteras. Dice aquí con experiencia de 2 y pues hasta donde llegaron, ¿no? Imagínense ustedes, ya personas que toda su vida mujeres que toda su vida se habían dedicado a esta cuestión de ayudar a parir. Entonces ahí ya tenemos alguna característica. Obviamente, pues van a ser mujeres y al menos que se hayan dedicado cuando menos 2 años de su vida. Y de ahí, pues, para el real, ¿no? La tercera característica o el tercer paso para realizar estas sesiones de grupo es detectar las personas del tipo elegido
e invitarlas. O sea, ya me di cuenta cómo deben de ser, ahora hay que acercarse a ellas y hacerles el ofrecimiento. Soy fulano de tal, vengo de la institución X, estoy realizando esta investigación y creo que tú serías un buen, eh, una persona indicada para llevar a cabo este estudio. ¿Te animas? Claro, obviamente esto debe ser con un control, debe ser, inclusive aquí en algún tipo de investigación se puede dar un tipo de autorización escrita que el participante tuviera que firmar, que básicamente un consentimiento, ¿no? Pero esto ya depende de la formalidad de la relación entre los investigados y el investigador. Siguiente paso, obviamente, elegir un lugar confortable, tendría que ser silencioso, tendría que ser aislado, en donde los participantes pues se sientan, ya habíamos dicho hace ratito, se sientan tranquilos, se sientan relajados y también es indispensable plantearles con exactitud lo que van a hacer, es decir, de qué se va a tratar, qué es lo que van a hacer en cada sesión. Hay que preparar una agenda, ahorita vemos qué es una agenda en este sentido, y cumplir esa agenda, obviamente, ir visualizando, ir identificando los pequeños detalles que vayan saliendo. Digo, siempre que preparamos algún evento, alguna situación, pues hay detalles que se escapan, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues lógicamente, hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esos pequeños detalles sean los mínimos, ¿no? Y bueno, pues en donde el participante se sienta seguro, libre de contestar, ¿no? Bueno, el quinto paso, pues es sesionar, es decir, llevar a cabo las sesiones, ¿no? Cada una de las diferentes sesiones que se hayan programado. Para esto, pues debe de haber un moderador, es decir, una persona que dirija. Y esta persona que dirija, pues, crear ese clima de confianza del que habíamos hablado hace ratito, debe de tener control de grupo, eso es muy importante. También, pues debe ser una persona paciente, eh, atenta, empática, las características que decíamos que debe de tener el entrevistador. Bueno, pues obviamente en estos grupos también debe de contar con esas características, ser una persona organizada, ordenada para poder llevar a cabo las sesiones y pues durante las sesiones tener la habilidad para ceder la palabra o limitarla cuando sea necesario. Imaginemos un grupo como ustedes, en donde a lo mejor yo quiero dar mi punto de vista, mi opinión o mi experiencia, quiero hablar de mi experiencia, pero alguien se me adelanta y me quita la palabra y estamos hablando los dos al mismo tiempo. Bueno, pues ya se imaginarán que eso se convierte en una romería, entonces ni vamos a entender ni nada. Entonces hay que establecer muy bien desde el principio reglas. Por ejemplo, esta, no arrebatarse la palabra, ¿no? Alzar la mano cuando quieran dar su experiencia y sobre todo también, dependiendo del tipo de investigación, señalar que no se puede criticar o juzgar lo que otra persona esté diciendo, ¿no? Si respetar su experiencia. Si finalmente la persona que tiene la palabra en la mano lo vivió o lo experimentó de esta o de esa manera, pues se respeta, ¿no? Entonces, sí, debe de haber habilidad por parte de los investigadores para
controlar el grupo tiene su chiste, ¿no? Y bueno, pues lógicamente lo importante, bueno, todo es importante, pero imagínense haber llevado todos estos puntos a la perfección y no elaborar el séptimo punto, que es realizar el reporte. Pues imagínense, ¿no? A todos los datos o a los datos que vayamos recabando, pues hay que ir ajustando, ¿no? E ir señalando lo que es necesario. Por ejemplo, los datos de los participantes. Perdón, ahí está. Pues anotar los datos de los participantes, ¿no? Edad, género, nivel educativo, socioeconómico, todo lo que sea importante para nuestra investigación, todo lo que sea importante para nuestro estudio. La fecha y la duración de la sesión, no sé, por ejemplo, sábado 28 de noviembre del 2020, entrevista realizada de 9 de la mañana a 9:45, ¿no? Por poner un ejemplo. Y alguna situación extra que sea importante mencionar o señalar, como por ejemplo las actitudes de los participantes, si hubo algún tipo de si hubo algún tipo de contratiempo, ¿sí? Porque imagínense, a lo mejor el municipio nos va a prestar un aula de uso múltiples y estamos citados a las 10 de la mañana. Pero resulta que el conserje o la persona encargada de las llaves, pues dan las 10:10, 10:15, 10:20. Obviamente las personas empiezan a desesperar. Y si por favor estamos bajo las inclemencias del tiempo, demasiado sol, mucho frío, lluvia, etcétera, pues obviamente que esto, cuando ya pueda finalmente entrar al recinto y comenzar con la sesión, mis participantes van a estar molestos o desesperados o tristes o aburridos o con hambre, no sé. Entonces hay que señalar, hay que hacer la observación en esta parte de la elaboración del reporte que se suscitó esa situación y que esto probablemente modifique o altere los datos que se están recogiendo, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante. Otro punto importante que no está manejado aquí, pero que sí creo considera que es de vital importancia, es grabar las sesiones. Aunque, ojo, creo que esto lo mencioné en las entrevistas y si no lo señalo ahorita, es muy importante pedir el consentimiento a los participantes, tanto en las entrevistas individuales como en estos grupos de enfoque, decirle a los participantes que se va a grabar. A lo mejor no está en negociación. ¿Qué quiero decir esto? Si yo, por ejemplo, aquí, cuando estoy invitando a los posibles candidatos, les estoy explicando de qué se trata, les voy a decir allí que se va a grabar. En ese mismo momento, ya ellos me dirán, híjoles, no, es que, pues, no me siento segura, ¿no? Si se graba, no me siento segura. Bueno, pues, le agradezco mucho, pero sí es importante que se grabe. Entonces ya desde aquí, desde ese momento, avisamos a los participantes. Y aquí ya, pues cuando esté la reunión realizándose, al principio pues les volvemos a decir, ¿no? Que la reunión, perdón, que la sesión se va a grabar. Y es muy importante para nosotros como investigadores, o por obvias razones, ¿no? Para que no se nos escape ningún dato, ninguna situación importante. Bueno, seguimos.
Lo que les decía, es importante que llevemos una agenda de la sesión, que básicamente pues es el itinerario, ¿no? De lo que se va a realizar. ¿A qué horas va a comenzar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar a cada una de las acciones? Ejemplo, a las 9 revisamos el salón, ¿no? ¿Quién está encargado de esto, no? Esto es bien importante, ¿eh? Para que no suceda que a mí no me dijeron o yo no sabía o todo esto es a través de documentos formales, ¿no? Un aviso a, por ejemplo, a este investigador, hay que señalarle que él va a ser el encargado de revisar el salón a las 9 de la mañana. Ver que esté limpio, que cuente con lo que se va a requerir, etcétera, ¿no? Ok. Luego, a las 9:10, instalar el equipo de video. ¿Quién es el encargado? Probar que funcione, ¿no? Para no tener distracciones en el momento que se está llevando a cabo la sesión, ¿no? Bien. 9:45, verificar servicios de café. Obviamente, esto es en el supuesto de que esto haya, ¿no? O sea, son como ejemplificaciones muy detalladas. Verificar disponibilidad de estacionamiento para los participantes. Es decir, ir afinando detallitos. Insisto, porque imagínense que llegan los participantes y no hay estacionamiento, entonces pierden tiempo en buscar en dónde dejar el carro, cuando regresan ya empezó la participación o regresan molestos, etcétera, ¿no? O sea, todo este tipo de detalles que no se salgan de las manos. ¿Quién va a iniciar la sesión? ¿Quién va a ser la observadora? ¿Quién va a ser la persona que está grabando o tomando notas? Concluir lo más puntual que se pueda, porque imagínense, yo invito a los participantes y les digo, va a ser de 10:30 a 12, pero a las 12 yo todavía no termino, todavía faltan 2 participantes, esto se extiende, pues también aquí puede ser molestia o simplemente que digan los participantes, hijo, es que ustedes me dijeron que hasta las 12 yo ya me tengo que retirar, ¿no? Por eso apegarse lo más que se pueda a todo el itinerario. 12:15, entregar obsequios, ahorita hablamos de esa parte. 12:30, revisión de notas, grabación ya cuando los participantes se fueron, obviamente. Podemos hacer una reunión y entre todos los que participamos intercambiar opiniones, ideas, experiencias, observaciones, etc. A las 13:30 llevarse el equipo porque probablemente el salón se ocupe a las 2 de la tarde y entonces pues hay que desalojar, ¿no? Todo ese tipo de detalles hay que tomar en consideración. Ok. Cuando nosotros estamos haciendo estas entrevistas de grupos de enfoque, les decía yo hace ratito, dependiendo, podemos o debemos de pagarle a los participantes o al menos darles algún obsequio, algún distintivo, algún beneficio, porque es parte de lo que en psicología se maneja, ¿no? Motivación extrínseca. Bueno, si yo te voy a dar 1 hora, media hora, 2 horas de mi vida, y a veces hasta más, porque es el tiempo en el que los participantes tardan en llegar al lugar de reunión, pues algo que les motive, ¿no? Algo que les haga decir, sí, participo en tu investigación. Entonces, pues ahí. Con respecto, por ejemplo, a los temas que se van a tratar, debe de haber guías. Yo hace ratito decía, también debe de haber flexibilidad en cuanto a la manera en que se plantean las preguntas. Y por eso debemos de tener temas como muy generales, ¿no? Vamos a poner aquí, tenemos que
Para hacer estas sesiones debemos de contar con conceptos generales o tópicos objetivos. Tópico es un concepto, ¿sale? También estos tópicos, dentro de estos tópicos vamos a identificar lo que se conoce como dimensiones, y dentro de estas dimensiones o con estas dimensiones pues ya vamos a ir estructurando preguntas. Bien, por ejemplo, vamos a ver aquí. El concepto o tópico objetivo, nos dice aquí establecer los perfiles y caracterizaciones de los consumidores depende de nuestro objetivo, ¿no? Digo, esto es un ejemplo. Dimensiones, ¿qué dimensiones tenemos? Frecuencia de compra. Si son consumidores, pues tienen que comprar, ¿no? Vamos a pensar cigarros. Ah, no, pero aquí nos dice ropa, ¿no? Bueno, consumidores de ropa o compradores de ropa. ¿Con qué frecuencia se compra la ropa? ¿No? Otra dimensión, marcas. ¿Qué marcas te compras? ¿Por qué te compras esas marcas? Marcas ideales. Marcas ideales quiere decir lo que tú quisieras comprarte, que probablemente no puedas comprar, ¿no? ¿Cuál es la marca de ropa que les gustaría comprar? O sea, su ideal, lo que tienen en la cabeza, por eso es ideal, ¿no? ¿Por qué te gustaría comprar ese tipo de ropa o esa marca de ropa, ¿no? ¿Qué es lo que te llama la atención? Luego, prendas que compran. ¿Cuáles son el tipo de prendas que compran? Pantalones, playeras, blusas. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el concepto general es consumir, compras. Y entonces aquí ya específicamente qué tipo de compras. Y entonces, ¿qué vamos a preguntar para saber qué tipos de compras? ¿Sí? Bien, seguimos. Ya para cerrar la sesión del día de hoy, vamos con lo que serían documentos, registros, materiales, artefactos, ¿no? Cuando nosotros estamos realizando investigación cualitativa, una fuente, muy valiosa de datos cualitativos, pues van a ser los documentos, los materiales y los diversos artefactos que las personas usan en su día a día. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central que estamos estudiando. La mayoría de las personas que integran un grupo, una organización o una comunidad, etcétera, pues nos van a ir narrando su historia, sus pensamientos, sus sentimientos, y en muchas ocasiones todo esto pues va a ser también a través de pues las diferentes situaciones que ellos viven, ¿no? Esto, bueno, como dice aquí, entender el contexto social e histórico en el que se fabrican artefactos o en el que se usaron o se desecharon o se reutilizaron. Por ejemplo, bueno, hace ratito que estábamos hablando de ropa, ¿no? Dentro de un contexto social o dentro de un contexto histórico, ¿por qué esa ropa? ¿Por qué ese tipo de ropa? ¿Hay alguna explicación? O sea, no es, muchas cosas no son nada más porque sí, ¿no? Nosotros podemos sacar información. Nosotros como investigadores podemos sacar información, por ejemplo, de cartas, de periódicos, de fotografías, de grabaciones, de videos, de objetos como vasijas, armas, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes sepan que los antropólogos han determinado a partir de qué momento
los homínidos ya son considerados seres humanos como tales. ¿Por qué? Bueno, aquí me voy a salir un poquito de lo que estamos hablando de los grupos de enfoque, pero sí es importante. Han determinado cuándo se pueden considerar como seres humanos, por ejemplo, uno, por la forma en que acomodan los cuerpos para los entierros, y dos, por los artefactos que tienen alrededor. Ya hay como una concientización de una vida después de la vida, y entonces se entierra al personaje con esos artefactos que probablemente le puedan servir en su otra vida. Pero entonces allí ya hay un pensamiento abstracto, y al haber un pensamiento abstracto, entonces ya podemos hablar de una humanización. Entonces, por eso, por ejemplo, es importante los artefactos que se están utilizando, ¿no? Digo, por poner uno de muchísimos, muchísimos ejemplos, ¿no? Yo hace ratito les decía también, ahorita que hablamos de artefactos, por ejemplo, videos, por ejemplo, audios, hay muchas investigaciones que se hacen auxiliándose de, de audios o de videos que se hacen ipso facto, en el momento. Por ejemplo, investigaciones que se han hecho, se me ocurre como en algún temblor, ¿no? Con la facilidad que hay hoy en día de tener cámaras, videocámaras, sobre todo a través de teléfonos celulares, pues es muy fácil que las personas videograben, ¿no? Cosas que a lo mejor hace 30 a 35 años o atrás no se hacían. Entonces, hoy hay algún acontecimiento, a lo mejor como un temblor, y entonces hay videos, ¿cómo se les llama? Videos caseros sobre esos acontecimientos, sobre esas circunstancias que se están investigando, y se toman, ¿no? Y sirven o ayudan para, para esto, ¿no? Para hacer investigación. Ok, chicos, chicas, bueno, pues entonces con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Recuerden, seguimos hablando de recolección de datos y estuvimos hablando de los grupos de enfoque. Les agradezco mucho su atención. Nos conectamos por Zoom, por favor. Muchas gracias.